y de los señores formal de trabajo de comisiones con los señores senadores y la señora senadora integrantes de la Comisión de Fomento Económico. Saludo con mucho aprecio y con mucho respeto a su presidente, al senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, y era justo que nos tocara compartir a los integrantes de la Comisión de Hacienda con esta comisión. Saludo a su secretario, al senador Ángel Benjamín Robles Montoya, y en el orden del día que estaremos aprobando los integrantes de la Comisión de Hacienda, debo de repetirlo, tiene que ver con el análisis de tres temas, 2 minutas que provienen obviamente de la Cámara de Diputados, una que tiene que ver con la ley para atender el fin de la prórroga en el sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, otro que tiene que ver con la ley de miscelánea mercantil, que nos toca en turno el trabajo con la Comisión de Comercio del Senado de la República y con quien ya la hemos avanzado, y otra que es propia solo de la Comisión de Hacienda y que tiene que ver con los tratados de doble tributación en materia fiscal. Por eso le pido al señor senador Orihuela Bárcenas que pudiese, conforme al registro de asistencia, verificar si hay quórum entre los integrantes de su comisión. Gracias, senador Yunes. Decirle que sí, que nosotros hemos estado en el transcurso de la tarde en sesión, los compañeros han tenido alguna otra actividad, pero hemos asistido a la sesión de la Comisión de Fomento Económico, el senador Benjamín Robles, la senadora Marcela Guerra, el senador Teófilo Torres Corzo y su servidor. En la Comisión de Fomento Económico hay quórum, como lo comprueba la lista de asistencia, señor senador Yunes. Muchas gracias, senador presidente. Efectivamente estamos verificando el quórum, dada el registro de asistencia de los integrantes de la Comisión de Fomento Económico, y le pregunto al senador Carlos Mendoza Davis, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que pudiera hacer lo propio al verificar el registro de asistencia de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado. Con gusto, señor presidente. Informa usted que hay 9 senadores presentes de la Comisión de Hacienda, senadores y senadores, por lo que hay quórum legal para sesionar. Iniciamos entonces, gracias señor senador, iniciamos entonces la sesión. Pongo a consideración de los señores senadores, de las señoras senadores, el orden del día, que está conformado, como ya lo comentamos, con el análisis de las 2 minutas en los temas que tienen que ver con la ley para atender el fin de la prórroga en el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, la minuta que tiene que ver con diversas disposiciones de ley mercantil que estaremos trabajando y hemos trabajado con la Comisión de Comercio, y las leyes de carácter fiscal internacional con el propósito de evitar la doble tributación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanlo manifestar. Aprobado el orden del día, entonces estaríamos desahogando el primer tema, que tiene que ver con la ley para atender el fin de la prórroga en el sector de sociedades cooperativas de ahorro, cooperativas de ahorro y préstamo. Para este efecto le damos la más cordial bienvenida en el Senado de la República y mucho agradecemos la disposición del maestro Jaime González Aguadé, quien es presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito de ilustrarnos en esta materia los alcances de la minuta. Lo acompaña la licenciada Arcelia Olea Leiva, directora general de normatividad, y también está entre nosotros, y le damos la más cordial bienvenida igualmente, al maestro Narciso Campos Cueva, quien es el titular de Banca de Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Créditos Públicos.
Si no tiene algún comentario, ningún senador que hacer al respecto, les estaríamos cediendo el uso de la voz para que pudiesen proceder a su exposición. Tiene el uso de la voz el maestro González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Muchas gracias, senador Yunes, gracias por la invitación. Senador José Orihuela, gracias también por la invitación, los demás senadores y senadores, a platicar sobre esta iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. No sé quién tiene el control, tú la tienes, el control de la presentación. Un poco lo que habla es el contexto, si quieres la siguiente, ¿no? El contexto del sector, cuáles son los antecedentes de este proceso regulatorio, cuál es el universo de entidades, y esa parte es importante de cuál es la situación de hoy o con la ley vigente y cuál dentro de ese universo de entidades estaría ya regularizado o no conforme precisamente a la ley vigente, y después algunos comentarios sobre la iniciativa de la reforma de ley, cómo afecta este proceso de prórroga que, como ahorita veremos un poco más adelante, pues ha tenido cerca de 10 años de regularización el sector, un sector que es muy importante, que es complementario de la banca múltiple, que atiende a muchas personas, que atiende a un sector que no necesariamente es atendido por la banca múltiple y que tiene una razón de ser y que de hecho existe desde hace muchos años, desde mucho antes que la ley. Entonces, pues es un sector que me parece muy atinada la iniciativa que ya se aprobó en la Cámara de Diputados para darle continuidad y regularización precisamente a las cajas de ahorro y préstamo, como se señala. Previo al 2001, las operaciones que hacían en el sector, básicamente las cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo, las sociedades de ahorro y préstamo estaban denominadas en ley, sin embargo nadie las autorizaba, nadie las regulaba y existían desde hace muchos años, algunas tienen más de 50 años de existir, y estas pues habían ido creciendo y habían tomado un papel muy relevante hasta el 2000, que como ustedes saben algunas de ellas tuvieron problemas financieros importantes, de ahí que se crea la ley del FIPAGO, que es el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro de Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, conocida como Ley de FIPAGO, precisamente para atender esos problemas que surgieron en ese momento, ¿no? De ahí que la ley, entonces la Ley del FIPAGO, hoy tenga como fecha límite la constitución de las cajas el 2002 para poder ayudar a los ahorradores. Asimismo, en el 2001 se emite la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con el objetivo regulatorio de proteger los depósitos y de regular y promover el desarrollo de este sector. En ese sentido, se le dan facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la autorización, la supervisión, regulación y sanción de estas entidades, cosa que, como señalaba anteriormente, no había nadie que lo hiciera. Asimismo, se establece un esquema de supervisión auxiliar que está a cargo de las federaciones a través de los respectivos comités de supervisión. Estas federaciones ya existían y existen en varios países donde hay cooperativas de ahorro y préstamo, y la idea es que sean las federaciones las que puedan regular y supervisar a las cajas de ahorro. Por último, se establece un esquema de seguro de depósito, igual que los bancos tienen hoy al IPAD. Las cajas antes no tenían un esquema de seguro de depósito y se crea un fondo de protección conocido en el sector como FOCOP, como lo vamos a ver un poco más adelante. Un poco para conocer la cronología de la regularización del sector, que no ha sido fácil. Como señalaba, en 2001 se publica la Ley de Ahorro y Crédito Popular. En 2003 es cuando se emite la regulación secundaria por parte de la Comisión. Se crea por primera vez en el 2005 la figura de prórroga condicionada, que empezó a alargar los plazos para que precisamente estas cajas contaran con la regularización y la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En 2006 se publica una circular que hace más fácil la operación de las mismas, en ese entonces conocidas como las entidades de ahorro y crédito popular y los organismos de integración. En 2008 se vuelven a hacer cambios a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se emite una circular única para su regularización. Y es en 2009, después de muchos problemas también en la regularización, que se separan las dos entidades conocidas ya en ley en ese momento, se separan en dos. Una, las cooperativas de ahorro y préstamo, que son las que están reguladas precisamente en la ley que regula las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y otras se separan las que son sociedades financieras populares.
Para el 2010 se constituye Concamex, que es un fondo de representación, una asociación de representación, y asimismo el Fondo de Protección, que funge como fondo de seguro depósito. En el 2012 las disposiciones generales se publican de la RASCAP y se publica la circular única. En el 2013 se modifica y se amplía el plazo de la RASCAP para terminar en marzo de 2014, que es precisamente el último plazo que acaba de terminar. En 2014 suceden dos fechas importantes. El 31 de enero era la fecha límite para que todas las cooperativas se registraran ante el Fondo de Protección. Todas aquellas que tuvieran más de 2.5 millones de UDIs. Para el 31 de marzo, fecha que acaba de pasar, era el límite para solicitar autorización del FOCOP a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es al final de cuentas la que lo autoriza. Un poco para observar si tiene beneficios o no está regulado, que además de poder regular y supervisar a los ahorros de los socios de las cajas en ese momento, también lo que hemos observado es que tienen un mejor comportamiento. El índice de morosidad de los últimos años en el sector ha bajado de las cajas reguladas de 9.62 a 6.11%. Y asimismo el nivel de capitalización ha subido de 168.69 a 266.56%. Entonces vemos que en general las cajas, sin tener mucha información de las no reguladas, pero las cajas que están autorizadas y están reguladas tienen un mejor comportamiento que las que no lo están. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Del 2006 al 2012 se autorizaron en total 69 cajas. Es decir, estas ya fueron supervisadas por el FOCOP y las autorizó en su momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los últimos 2 años, al 2011 había 62 autorizadas. A partir de esta administración se han autorizado 62 nuevas cajas, con lo que terminamos el año con 131 cajas ya autorizadas y están en proceso. Se autorizaron ya en este año 2 más, con lo que tenemos un universo total de 133. ¿Eso qué significa en términos del universo total de cajas? Hay registradas en el FOCOP 663 cajas. Se han autorizado 133 y 33 sabemos que pueden ser autorizadas en los siguientes días o meses, porque depende un poco ahí de cuándo nos los envía a nosotros el fideicomiso de solidario de las cajas cooperativas. Eso significa que del total de activos, que suman 97,000 millones de pesos en el sector, habría 85,000 millones ya en cajas regularizadas, y estas atenderían a un total de 5,176,000 personas, del total de 6,333,000 que se tiene en el registro del FOCOP. Si hoy permanece la ley actual, todas las demás cajas tendrían que dejar de captar, tendrían que cerrar operaciones, inclusive la banca múltiple tendría que cerrarle sus cuentas. Y eso dejaría desprotegido pues a un número importante de cajas y a un número importante de socios. Como comentaba, 137 deberían suspender operaciones, y de esas, algunas son sujetas a FIPAGO con la ley actual, sin embargo otras no. Las que están sujetas al FIPAGO son las que se constituyeron hoy antes del 2002, que serían 108 de las actuales que no están regularizadas. Es decir, habría 8,000 millones de pesos de activos que no estarían en cajas regularizadas, y esto correspondería a 678,000 socios. Ahora, de las que no estarían sujetas a FIPAGO, que se constituyeron después del 2002, serían 29 cajas, activos por 1,500 millones y 249,000 socios que no estuvieran regularizados. Adicionalmente se tienen 360 cajas identificadas que son básicas, que la ley actual lo que dice es que se pueden constituir y existir nada más con el registro dentro del FOCOP. Por eso no tienen ninguna regulación, no tienen ninguna supervisión. En esas que existen hoy 360, con activos por 1,656 millones y 244,000 socios. Entonces todas estas son las que conocemos. Hay otro universo que nunca se han regularizado, que nunca se han registrado en el FOCOP,
y que entonces pues algunas existen pues fuera de la ley evidentemente, pero que no conocemos porque nadie ha ido a supervisarlas ni ellas se han acercado a la autoridad. En cuanto a lo que pretende la iniciativa de reforma que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pues a lo mejor resaltar 5 propuestas de cambio que nos parecen que son muy favorables. El primero es favorecer una salida ordenada de entidades no autorizadas. Hoy, como señalaba, a partir del 1 de abril, todas esas cajas que no estén autorizadas tienen que cerrar sus cuentas, tienen que cerrar su operación y tendrían que liquidarse o regresarle el dinero a sus ahorradores. En la iniciativa se proponen diversas modificaciones para facilitar el desarrollo e implementación de mecanismos de salida, incluyendo una ampliación de plazos que más adelante veremos. 2. Facilitar la atención de un mayor número de ahorradores. Comentaba yo que el FIPAGO hoy tiene como fecha límite para la constitución de las cajas el 2002. Aquí se amplía, y ahora lo veremos un poco más adelante, se amplían algunos plazos para que inclusive cajas que se constituyeron después, pero que cumplieron con el hecho de registrarse, puedan ser atendidas, o aquellas que desaparecieron antes del 2009 también serían sujetas del ahorro de los beneficios del FIPAGO. El régimen, tercer punto, régimen de mayor regularización y monitoreo para las básicas. Hay más de 300, como señalaba, que no están sujetas a ninguna regulación, que no están siendo supervisadas, y aquí se pide 2 cosas importantes. Una, que no se puedan constituir tan fácilmente, hoy lo tendrían que hacer ante un notario, además de dar en los 5 primeros días su registro ante el FOCOP, y además tendrían una nueva regulación y revelación de información por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El cuarto punto a destacar son medidas para llevar un control integral de las que están operando. Aquí la parte importante es que se establecen requisitos más estrictos para constituirse y registrarse como sociedad a fin de facilitar la identificación de casos de captación irregular, que es el problema que tiene el sector, ¿no? Las que no se han acercado a las autoridades. Y 5, hay una sección de delitos especiales donde se tipifica como delito especial el incitar al incumplimiento de la ley, y se considera delito previsto y sancionado el operar sin autorización. Entonces, a reserva de entrar a detalle en las demás, en este sentido, la iniciativa no es una prórroga como se habían venido dando en otras ocasiones, sino que lo que pretende es una salida ordenada de estas cajas que no han cumplido y que no de un día al otro terminen con su operación, lo que pondría en riesgo el ahorro de todas estas personas. ¿Cuáles son los plazos planteados por el decreto? Primero, hoy, como señalaba, el 31 de marzo vencía el plazo y tendrían 20 días para el cese de captación o incurrir de no hacerlo en un delito. Eso dejaría un número importante de ahorradores en manos de administraciones fraudulentas. Sin embargo, con las adiciones para implementar estos mecanismos con la nueva ley, se hacen diferentes plazos para las diferentes situaciones en las que se encuentran las cajas, en particular en relación con las calificaciones que pueden tener por parte del FOCOP. Si son cajas que tienen una calificación A, B o C, pero que no presentaron su solicitud de autorización, tendrán un plazo más grande para poder celebrar una asamblea donde tendrán que manifestar que se van a pegar a lo que diga el plan de consolidación, que es un programa que solicita la ley, donde un especialista les dice cuál es su situación y hacia dónde se pueden mover. Y tienen plazos para celebrar la asamblea y presentar la documentación que se requiera en la propia ley. Con este esquema se ordena precisamente la salida de las sociedades en lugar de que sea en un solo día, que es a partir del 1 de abril. La segunda parte es las que presentaron al Comité de Supervisión Auxiliar a más tardar el 31 de marzo del 2014. En estas tendrán un plazo para expedir el dictamen que corre a partir de la fecha en que se recibió la solicitud, y la CNBV podría ampliar el plazo de solicitud. Es decir, hay algunas que tiene el FOCOP que nos las tendría que enviar a nosotros para autorizarlas. La ley actual no pone plazo para eso, entonces no habrían una revisión completa. Lo que pretende la ley
es que el FOCOP tenga más tiempo para revisar esas solicitudes y enviárnoslas a nosotros, y la comisión en su caso podría emplear inclusive este plazo y de esa forma contar con más entidades autorizadas si es que estas cumplen con las características necesarias. Y por último, las que presentaron esta solicitud de autorización y se les negó la autorización, tendrían entonces un plazo precisamente como las que están en A, B o C del primer caso del segundo renglón, en el que tendrían que celebrar su asamblea para presentar su apego al plan de consolidación que les daría una salida a los ahorradores, ya sea para irse a FIPAGO, liquidarse o vender sus activos, como hoy es el caso, ¿no? De esta forma, la salida de las cajas es una salida mucho más ordenada y no todo se vence a partir del 1 de abril, como ocurre con la ley actual, ¿no? Básicamente esa es la presentación, senador. Estamos a su disposición. Agradecemos la presentación del maestro Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Agradecemos la presentación. Hay senadores en registro, si ustedes me lo permiten. No sé si tuviese el señor Narciso Campos Cuevas, titular de Banca de Valores y Ahorro, algún comentario. Si fuese solo con el expresado por el presidente, estaríamos abriendo el registro de oradores para poder intercambiar algunos puntos de vista. Un comentario muy breve, solamente en adición a lo expresado por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria. La iniciativa presentada en Cámara de Diputados por los diputados, analizada y aprobada hace un par de semanas, creemos que es una buena solución al tema que se venía con las fechas que están, y en ese sentido pues consideramos ahora adecuado, una vez, si ustedes así lo estiman conveniente, aprobar y que se apruebe por el Senado, pues trabajar en que todos los trámites que estén pendientes y todo el nuevo esquema que se está aprobando se implemente adecuadamente. Eso es todo, señor senador. Muchas gracias, maestro Campos Cuevas, por la participación. En este momento abrimos el registro de oradores. Tiene el uso de la voz el senador Armando Ríos Peter. Sí, muchas gracias. Bienvenidos a los colegas, amigos de la Comisión Nacional Bancaria y Valores de la Secretaría de Hacienda. No sé si puedan poner la presentación que acaba de hacer el señor director de la comisión, presidente de la comisión. En la lámina anterior. El punto número 4, que habla sobre medidas para llevar un control integral de SCAPs operando. Lo que quisiera es, tal vez que usted pudiera profundizar, señor presidente. Hemos tenido pláticas ya en varias ocasiones sobre, pues, la acción criminal de la que fueron objeto miles de familias en la montaña de Guerrero, no solamente en Guerrero, sino que también en Oaxaca, en Puebla. De manera particular estoy hablando de una que se llama Productos Amor, que usted la trae en el radar y que fue, por lo menos en el caso de la montaña de Guerrero, que junto con Oaxaca, pues la región más pobre del país, o por lo menos es lo que sigue señalando el Coneval, en la que esa caja, a decir por lo menos de la investigación que se tiene, defraudó alrededor de 13,000 familias y implica, según, todavía no tengo un dato confirmado por parte de las autoridades, pero según los afectados, alrededor de 700 millones de pesos. Entonces no es una cuestión menor, no son pocos los afectados, es una situación realmente preocupante, y la verdad es que a mí me gustaría escuchar con mayor lujo de detalle qué es el problema que tenemos en términos operativos en este momento y qué es lo que estamos tratando de solucionar con ese punto número 4. Entiendo que una de las grandes preocupaciones de esta ley ha sido todo lo que usted nos ha explicado sobre el funcionamiento, si se acaba el plazo, si no se acaba el plazo, y qué bueno que usted nos haya dado pues un detalle del cronograma y un poco el principio que busca la ley, pero yo estoy convencido que la grave deficiencia que tenemos en este momento institucional, y yo creo que usted nos puede ampliar en ese sentido, es cómo garantizamos instrumentos de monitoreo para que la gente más pobre del país
que es la que se ve engañada por este tipo de actores que a todas luces funcionan fuera del marco regulatorio, qué elementos adicionales o qué instrumentos le estamos garantizando a la autoridad para que esto no siga dándose. Porque el problema es que nos hemos ido de prórroga en prórroga, y ahí venía una importante, digamos, un importante cronograma de cambios y de modificaciones institucionales, pero el problema real desde mi punto de vista es que no hemos logrado encontrarle solución a la forma en la que el Estado mexicano puede regular estas actividades. Yo quisiera que con lujo de detalle, querido Jaime, nos pudieras dar una explicación a detalle de qué es lo que estaríamos logrando y qué es lo que hoy no tiene el marco regulatorio que sigue permitiéndolo y cómo lo estaríamos bloqueando, por favor. Agradecemos la participación del senador Ríos Peter. Tiene el uso de la voz el senador Robles Montoya, también está registrado el senador Mendoza Davis, y el bloque de 5 lo concluiría la senadora Blanca Alcalá y el senador Gerardo Sánchez. Pues muchas gracias. En primer lugar, damos la más cordial bienvenida a quienes desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda nos honran con su presencia para tratar un tema sin duda de singular importancia que ha sido tocado ya varias veces en este Senado de la República. Y yo no voy a hacer la pregunta, en todo caso me allanaría la pregunta que ha hecho el senador Ríos Peter, pero sí compartir con mis compañeras senadoras y senadores de estas dos comisiones una visión personal, pero también a nombre de la bancada del PRD en este Senado de la República. Porque independientemente de la explicación oportuna, puntual, que se nos ha dado, hay que recordar que en este Senado tenemos ya una minuta aprobada, enviada desde la Cámara de los Diputados, en un tema que, repito, nos involucró desde el Senado su análisis, su seguimiento muy puntual. Informarle al presidente de la Comisión de Hacienda que en la Comisión de Fomento Económico hemos estado trabajando ya en esa minuta y estamos planteando, pidiendo que esto se pueda ya precisamente llevar al Pleno. Es un asunto que, como ya se ha visto en la presentación, ha cumplido ya etapas, fechas fatales, y no queremos seguir mandando señales negativas de que, vencido el plazo, aún el Congreso de la Unión y de manera particular el Senado no está actuando. Este es un asunto, sin duda, pues de la mayor relevancia, como se ha planteado en varias ocasiones. Lo es, yo lo quiero subrayar, porque entraña desde el punto de vista de los senadores, de las senadoras del PRD, un acto elemental de justicia, lo estoy subrayando, elemental de justicia para miles de mexicanos que perdieron sus ahorros en manos de defraudadores. Hay que recordar, ya lo hizo Jaime, que para el año 2000 precisamente, como producto de esas actividades fraudulentas de cajas de ahorro irregulares, decenas de miles de mexicanos vieron cómo su patrimonio se esfumó. Vieron cómo el fraude y la quiebra de cientos de estas instituciones causó graves estragos a la economía de las familias, a la economía de regiones enteras, y no hablo en nombre nada más de Oaxaca. Esto sucedió en Oaxaca, por supuesto, sucedió en Veracruz, sucedió en Jalisco, en Michoacán, en Hidalgo, Morelos, Guanajuato. Es un problema de carácter nacional. Es decir, los estados que han tenido que ver cómo muchos de sus pobladores se van a los Estados Unidos y que ahí reciben remesas, son los que más gravemente se vieron afectados. Estos fraudes, hay que también decirlo, siguieron ocurriendo y han seguido ocurriendo. Por eso a mí me parece que también algo así comentó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es imposible todavía conocer el número exacto de ahorradores engañados, entre otras cosas, pues, que no hay
Datos concretos: el órgano regulador responsable, como aquí se anotó, no cuenta con un censo confiable porque no todas las cajas se registraron conforme al marco jurídico. Y además, también hay que plantearlo, son muy pocas las entidades federativas que cuentan con estudios estadísticos de esta naturaleza. Por eso le quiero compartir a mis compañeras y compañeros senadores que a partir de las estimaciones del sector, así como de agrupaciones de ahorradores defraudados con los que hemos estado en contacto, nosotros calculamos que lo robado al patrimonio de estas personas asciende aproximadamente a 25,000 millones de pesos. Doy un solo dato para abonar esta cifra tan delicada y escandalosa. Tan solo Oaxaca, donde la situación ha sido particularmente grave, el fraude de estas cajas de ahorro es superior a los 4,000 millones de pesos según nuestros cálculos y ha afectado a más de 40,000 familias. Esto, como se dan cuenta, compañeras, compañeros senadores, es este asunto de los ahorradores defraudados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo es uno de los elementos más acuciosos del país. Es un problema que varios legisladores hemos tomado como una preocupación de verdad fundamental, senadores de todos los grupos parlamentarios. Yo he platicado aquí con varios de mis compañeros del grupo parlamentario del PRI, del PAN y por supuesto que en el PRD, en el Verde, estamos preocupados por el tema. Por eso quiero expresar, por eso decía que lo haría también a nombre de mi grupo parlamentario, en el PRD sí que hemos abocado una buena parte de nuestros esfuerzos, senador Yunes, como legisladores, pues, para avanzar en la consolidación y en el perfeccionamiento del marco jurídico que hoy se nos está dando a conocer. Para nosotros buscábamos un doble propósito. Por un lado, impulsar una acción de justicia reivindicativa que mira a resolver lo que ya sucedió, es decir, cómo vamos a hacerle para ayudar a los ahorradores que fueron defraudados a recuperar parte de sus ahorros. Y por el otro, pues sí, una acción de impulso a la promoción de esta fuente de ahorro que por sus vínculos populares demanda vigorizarse en el marco de una mayor protección. Sobra decir, pero lo haré de todas suertes, que en estados como Oaxaca no hay un sistema bancario que yo pudiese decir sólido, porque hay muy pocas instituciones bancarias en muy pocas ciudades del estado y así sucede en otras entidades de la República. Es por ello, senador Yunes, senador Orihuela, como presidente de la Comisión de Fomento Económico, que nosotros planteamos que al tiempo de buscar que estos plazos actuales para regularizar a las sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo que se están analizando, nosotros hemos estado planteando de tiempo atrás que deberían buscarse esos mecanismos de una salida, como aquí se ha expresado, ordenada, para que las cajas que no alcanzaran a cumplir con los requerimientos para su regularización, pues no cayeran en ese conflicto. Por eso peleamos también por reformar la ley que crea este fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus ahorradores, con el objetivo de que pudiesen acogerse precisamente al contenido de este ordenamiento. Es así como hoy tenemos ya una minuta que plantea que las sociedades que se hayan constituido legalmente hasta el 13 de agosto del 2009 pueden ser tomadas en cuenta, y ese es un avance significativo, pero que también creo que nos obliga al Senado a no retrasar más la aprobación de esta minuta ante el Pleno. Y por eso expresaba yo que en la Comisión de Fomento Económico nosotros ya hemos avanzado y pedimos respetuosamente a nuestras compañeras y compañeros de esta Comisión de Hacienda, de los grupos parlamentarios que la representan, a que podamos de inmediato aprobar esta minuta, porque con la reforma al artículo 8º de la Ley de FIPAGO, contenida en el proyecto de decreto que tendríamos que estar votando, se garantiza que se cubre el daño a defraudados por cajas de ahorro, dicho otra vez, por lo menos hasta el año 2009, que es el año en que surge, como ya nos lo decía Jaime, la ley regulatoria de las actuales sociedades cooperativas. Es decir, con la ampliación de este plazo
del 2000 al 2009 logramos que se les restituya lo justo prácticamente a la totalidad de los ahorradores defraudados a nivel nacional. Este es un paso importante, sin duda, compañeras y compañeros, pero déjenme decirlo que no es todo lo que podríamos hacer. Creo que podemos seguir aspirando a más cosas, por eso creo, senador Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda, que independientemente de plantear que se pueda aprobar a la brevedad del dictamen, producto del tema que estamos analizando, no olvidemos que todavía está pendiente seguir trabajando decididamente a favor del sector social de la economía. Es un tema que también hemos coincidido con varios senadores de distintos grupos parlamentarios. Yo firmé con Gerardo Sánchez inclusive una iniciativa que está pendiente y a nosotros nos parece que hay que impulsar la banca social, no hay que homologarla al sector privado de la economía y todo esto nos pueda permitir seguir avanzando. Me parece importante, por eso me he extendido, porque sí quiero dejar muy claramente señalado mi petición a nombre del Grupo Parlamentario del PRD para que esta minuta se pueda aprobar en Comisiones Unidas y se pueda precisamente pasar al Pleno para darle certidumbre a muchos ahorradores defraudados, ahora que ya hay un nuevo marco jurídico por el que peleamos mucho, y yo aprovecho pues para hacer un reconocimiento también a los propios funcionarios de la Secretaría de Hacienda con quienes estuvimos interactuando, a la Secretaría de Gobernación y por supuesto a mis compañeras y compañeros de esta legislatura aquí en el Senado de la República. Gracias, senador. Al contrario, agradecemos la participación del senador Robles, siempre elocuente y siempre ilustrativa. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el senador Carlos Mendoza Davis. Aquí está. Gracias. Muchas gracias, senador presidente Ascensión Orihuela. Yo, por supuesto que suscribo los comentarios de mi apreciado colega Benjamín Robles en relación con la trascendencia que tiene pues esta minuta que estamos discutiendo hoy aquí en la Comisión de Hacienda del Senado de la República, en Comisiones Unidas, y por supuesto que la intención del Grupo Parlamentario del PAN también es votarla a favor y poder no solo resarcir en sus pérdidas a quienes se han visto afectados por una falta de supervisión y de regulación pertinente en estas pues conocidas como cajas de ahorro, sino además pues poderle dar certidumbre a los nuevos ahorradores y a quienes van a depositar pues alguna parte de su patrimonio en este tipo de entidades hacia adelante. Solo me llaman la atención dos cosas y quisiera pedirle, señor presidente González Aguadé, pudiera hacer los comentarios a propósito de esto. Señala usted en su presentación que del año 2006 al año 2012 se autorizaron 69 cajas por parte de la autoridad reguladora, la Comisión Nacional Bancaria. Sin embargo, también en lo que va de la presente administración se ha autorizado en menos de 2 años pues un número casi igual al que se hizo durante 6 años. Si el marco regulatorio no ha cambiado y básicamente el proceso era el mismo, no se había dado la prórroga, ¿qué fue lo que hizo, lo que generó que se pudiera incrementar tanto la dinámica de autorización en relación con las solicitudes? Y si no, pues fue en demérito de la calidad de ese proceso el haber incrementado de manera tan importante el número de entidades autorizadas. Además, si bien es cierto que es loable ver cómo en una muy buena proporción esta minuta resuelve el problema tanto en lo relacionado con monto como el número de usuarios ahorradores, también lo es que, aunque reitero, es pequeño, sigue quedando por ahí un problema, especialmente con los más pequeños, los que no están regulados, los que no aparecen. ¿Qué es lo que sigue? Porque el terminar con el 80-20 o el 90-10 no es suficiente, pues hay que terminar con el problema. ¿Cuáles son, desde el punto de vista normativo, desde la tarea que tendría que hacer el legislativo, o a través de qué instrumento vamos a resolver esa parte que queda ahí pendiente, que no por ser menos ni menos cuantiosos son menos importantes? Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchas gracias al senador Mendoza Davis por su participación. Le pedimos a la senadora Blanca Alcalá pudiese hacer uso de la voz
para exponer su pregunta, su punto de vista. Gracias, señor presidente. Sin duda coincidir con lo que han expresado aquí mis compañeros senadores de la importancia de la minuta que nos ocupa. No haya Estado de la República, me atrevería a señalar, que no haya tenido una problemática en relación con las cajas de ahorro, pero más aún, con la defraudación de la que fueron objetos cientos de miles de familias. Lo mismo fue en Guerrero que en Puebla que en Tamaulipas, en fin. Sin embargo, en realidad mi comentario tiene que ver con esta paradoja y de la importancia. Necesitamos seguir fomentando el ahorro, pero requerimos entonces que por un lado se tenga claridad de este mapeo de las entidades que estarán autorizadas o del estatus que tengan cada una de ellas para que efectivamente los ciudadanos la conozcan. Y en este caso, señor presidente, la solicitud sería que pudieran darnos este mapeo de cómo están, en dónde están todas las que están en este proceso, que una vez que se apruebe el dictamen sea del conocimiento de nosotros. Y segundo, si bien es cierto que en la propia reforma financiera se tomaron algunas medidas para evitar este tipo de situaciones, me parece que no estaría de más volver a insistir en que existan circulares específicas que le den información a los ahorradores sobre la viabilidad de estas cajas. Lo comentábamos con el senador Gerardo Sánchez, parte del error fue, o parte de la problemática, es que las tasas de interés que se ofrecían resultaban tan atractivas que, bueno, todos los ahorradores se sentían seducidos, pero a la larga simplemente eran inviables. Me parece que esto tendría que ser una de las exigencias. Necesitamos tener mecanismos de difusión de las condiciones para que sean efectivamente del conocimiento de la viabilidad de las mismas por parte de los ahorradores y no solamente se quede en un tema que sabe la autoridad y que en un momento dado las casas de ahorro pues hay un incumplimiento de estas sociedades de crédito al respecto. Esos serían mis dos planteamientos. Muy interesante los planteamientos de la senadora Blanca Alcalá, le apreciamos mucho su participación y le pedimos al senador Gerardo Sánchez pudiera hacer los propios. Muchas gracias. Al igual que lo han hecho mis compañeros, por supuesto, para apoyar este decreto, que tiene por objeto facilitar el proceso de regulación de las cajas de ahorro y procurar la salida ordenada cuando así se lo requiera. Las cajas de ahorro tienen mucho tiempo funcionando y han sido en gran medida los detonantes del crédito y del financiamiento en varias partes del país, principalmente en los municipios pequeños. Y creo que aquí hay una dualidad que tenemos que aprovechar nosotros. Por un lado, el fomento al ahorro y por el otro, la dispersión de crédito. Ha sido una alternativa que la banca comercial no lo ha podido hacer y que las cajas de ahorro han salido a defender justamente esta posición. Entonces creo que este decreto es por demás muy importante porque además beneficia a los más pobres. En las cajas de ahorro se aglutinan los más pobres del país, los que tienen una microempresa, los que tienen un proyecto, los que traen alguna apuración, ¿por qué no decirlo así? Y que la banca comercial no se los puede resolver, ni la banca de desarrollo, y sí lo están haciendo las cajas de ahorro. Entonces, por supuesto que coincidimos plenamente, apoyamos este dictamen y consideramos que con esta salida se va a fortalecer a la economía familiar, le va a dar certeza a las cajas y las va a consolidar. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias al senador Gerardo Sánchez por su participación. Es claro el conocimiento que tiene del tema en el ámbito rural nacional, apreciamos mucho sus puntos de vista. Tiene el uso de la voz el senador David Penchina y concluimos con el cierre de la participación del señor presidente de la Comisión de Fomento Económico, el senador José Ascensión Orihuela. Gracias, presidente Orihuela, también por estar y convocarnos. Agradecer la presencia de los funcionarios, del presidente de la Comisión Nacional Bancaria, de los funcionarios que le acompañan, de la Secretaría de Hacienda y de la propia institución que usted representa. Yo creo que en legislación prudencial en materia de cajas de ahorro hemos venido haciendo muchas cosas en la última década. Y creo que el fenómeno que ha venido pasando con fraudes, pues esta, la del arbolito y la de muchas cajas de ahorro que han pasado en este país, que además no tienen el respaldo financiero de
que tiene la banca en materia, incluso antes de la crisis, donde se coberturaba todos los quebrantos financieros por mal uso de los bancos, tiene dos orígenes y creo que nada más estamos atacando uno. Yo coincidiría en que hay que acelerar esta minuta, que hay que perfeccionarla como usted lo expuso, pero que no nos podemos detener ahí y que en otro momento hay una tarea pendiente. El fenómeno de las cajas de ahorro tiene que ver con la baja penetración bancaria, y hay que decirlo como es. Y no es que no haya gente que no quiera asistir a los bancos, algo no han sabido hacer los bancos para cubrir con instrumentos más viables que están haciendo las cajas de ahorro y por eso existen. Sin embargo, creo que, y yo solicitaría, sin reiterar mucho de lo que han dicho nuestros compañeros, que la Comisión Nacional Bancaria nos puede ayudar, y más conociendo al titular de esta dependencia. ¿Qué podemos hacer en cultura financiera? Este país no tiene cultura financiera. Y el motivo principal del fraude ahí está, porque la gente es engañada. Y tampoco lo que podemos caer es en un sistema financiero nacional que esté cubriendo sistemáticamente los fraudes, porque los fraudes se están cubriendo con dinero del fisco. Digo, de eso se trata este asunto. Porque al final del día, pues cuando revientan las cajas de ahorro, pues es evidente que no hay recurso que alcance para pagarlo. Entonces, creo que en cultura financiera, y a propósito de la gran reforma que hicimos, pues deberíamos de hacer algo. No sé si necesariamente desde una norma jurídica que obligara a una entidad pública a hacerla, o que incluso nos pudiéramos poner de acuerdo para hacerlo. Nuestro interés finalmente es político y no somos una autoridad jurisdiccional para meter a los defraudadores a la cárcel. Aquí se hacen las leyes. Algunos pueden tener vocación de ministerios públicos, nosotros no. En ese sentido yo creo que hay que dividir, pues, la división clásica del Estado mexicano. Y la segunda, si la bancaria más adelante nos puede ayudar, tal vez motivando a la Conducef, desde la perspectiva de la propia Comisión Nacional Bancaria, para exhortar a la legislación local, porque pues aquí luego como que no decimos las cosas, ¿no? Y al final del día, lo que nos encontramos son sistemas jurisdiccionales de competencia local muy débiles, o incluso muy fraudulentos, más allá de la filia partidaria. Los sistemas judiciales de competencia local son verdaderamente débiles. Y en materia de fraude, pues ahí es donde pierde la gente, porque se la pasan años en juicio, y para abordar al sistema federal de justicia, que digamos que es un poco menos imperfecto, pues la gente pierde hasta su patrimonio, aparte del patrimonio que ya perdió entre abogados, ¿no? Entonces valdría la pena, con una institución tan profesional como es la Comisión Nacional Bancaria, que nos pudieran ayudar después de este paso, que estoy seguro que va a ser aprobado y de la mejor manera. ¿Qué sigue en materia de cultura financiera? ¿Y qué sigue para exhortar a la jurisdicción local a que modifiquen sus leyes? Incluso en el espíritu del 25 y el 26 constitucional de la planeación democrática de este país, ¿cómo podemos promover convenios entre federación y estados, pues, para que se haga algo? Porque ahorita, pues, digamos que está de moda la que ya señalaron, ¿no? Ha habido fraudes terribles y los va a seguir habiendo. Por legislación, digamos, prudencial, no los vamos a detener, Y mientras no haya más penetración bancaria, esto va a seguir existiendo. Entonces a mí me parece que no nos podemos quedar aquí. Esta es una legislatura que todavía le falta, y que seguro con cooperativa económica, con Hacienda y crédito público, podríamos dar el siguiente paso que complementara este buen trabajo. A mí, yo no espero ninguna respuesta, simplemente pediría que hacia adelante se promueva un tema de lo que sigue, porque en un país con más de 500,000 comunidades, créanme que esto va a seguir pasando. Esa es una realidad. Ahí no va a llegar la banca, van a seguir las cajas de ahorro, porque a la banca no le interesa, porque no es un negocio de mayoreo. Entonces, lo dejo para la reflexión. Agradezco la presentación. Bienvenidos a este Senado de la República. Agradecemos la participación del senador David Penchina. Se ha ampliado el registro. Pide el senador Armando Ríos Peter la oportunidad de hacer un comentario, y posteriormente el senador Domínguez Servina, que le damos la más cordial bienvenida. Sí, presidente, yo quiero aprovechar el comentario del senador Penchina
porque como parte del trabajo que se hizo en una larga discusión aquí en el Senado sobre la reforma financiera, quedó como uno de los pendientes a trabajar el asunto de la banca social. Y lo quiero recordar, presidente, porque es precisamente uno de los acuerdos que están, digamos, en el trayecto de esta comisión y que bien lo considera el senador David Penchina. El tema de las cajas de ahorro tiene que ver con la escasa o con la deficiente penetración que tiene nuestro sistema bancario, especialmente en las zonas más rezagadas, las zonas de mayor dificultad de acceso, etcétera. Entonces, si nosotros ahorita esta regulación no retomamos ese principio que es el eje rector, cómo garantizar, generar condiciones no de mayor supervisión, como es la pregunta que yo hice, espero ahorita me dé respuesta el presidente, sino cómo tomamos como una de las columnas vertebrales del debate que se debe de continuar en materia financiera, en materia de profundización de intermediarios financieros. La verdad es que esta ley siempre la va a acabar rebasando la realidad, porque siempre vamos a tener actores que donde no hay presencia de la banca o de los intermediarios financieros en un contexto mucho más amplio, siempre hay el área de oportunidad para actividades que terminan siendo ilícitas y dañinas al patrimonio. De tal manera que yo quiero aprovechar ese comentario, presidente, para pedirle, en mi carácter de secretario, que podamos pues afinar una agenda, y seguramente ahora que termine este periodo ordinario puede ser motivo muy puntual de una estrategia de trabajo por parte de la Comisión. Bienvenido el comentario como siempre, del senador Ríos Peter. Efectivamente, en el marco de la negociación de la reforma financiera que conocimos en la Comisión de Hacienda, quedó abierto el compromiso de iniciar en coordinación con las autoridades pertinentes un esquema de trabajo que permita modificaciones en materia de financiera social, y en ese sentido me parece muy oportuno retomarlo y aprovechar el receso a partir de abril para poder agendarlo y darle salida. Tiene el uso de la voz el senador Francisco Domínguez. Gracias, presidente. Bienvenido, Jaime, presidente. Acabas tú de vivir un caso cercano de mi estado, en Querétaro, la 30 de agosto, que a pesar que la Comisión Nacional Bancaria había advertido en el 2005 que no podía, no cumplía con la ley y le daba instrucciones que no podía operar, aún así se amparó y siguió operando. En el 2006 la propia Comisión Nacional Bancaria demanda ante la PGR a esta caja de ahorro en una delegación de la capital, donde, como bien decía ahorita mi compañero senador Armando Ríos Peter, es porque no hay bancos, no hay cajeros automáticos, no está la banca en una parte de la capital del estado. 11.500 familias depositaron tus ahorros durante 30 años, y a pesar de que hubo avisos de la Comisión Nacional Bancaria, una denuncia de la PGR, de la Comisión Nacional Bancaria ante la PGR, y sabiendo que cumplía en términos de la ley, el 31 de agosto, pues quiebran la caja y pierden sus ahorros 11.500 familias. Yo te agradezco, presidente, tu atención a mi llamado inmediato ese día, preocupado lo que había sucedido en la 30 de agosto en Querétaro, y también la actuación de mi gobierno, el gobierno del estado, donde le entró al acuerdo con el FIPAGO, pero es un paliativo. Solo el 20% de los ahorradores tuvieron satisfacción y el 80% no, porque rebasan los 200,000 pesos de ahorro. O sea, el 80% de los ahorradores de esta caja están sufriendo hoy lo que ya no les ampara la ley, y donde se me hace pues ya uno de los fraudes más grandes en mi estado. Yo quisiera que le pusiéramos atención al artículo 42 y que se actuara como está explicado el artículo 42 de la finalidad del Fondo de Protección, de supervisar y auxiliar a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación del 1 al 4 o de la A a la D,
realizar operaciones preventivas para evitar problemas financieros, que fue el caso, un hecho real, la que estoy platicando en Querétaro. Llevar a cabo evaluaciones a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básico, que esto es fundamental para, inclusive para las nuevas, y procurar el cumplimiento de las obligaciones relativas a los depósitos de ahorro de sus socios en términos de las condiciones que establece la ley. Y que, amén de lo que pudiéramos ver aquí, en los senadores, pudiéramos ver de las gentes que, en el caso, lo platico de esta zona delegacional de la capital, era totalmente rural, pero se lo vino comiendo la zona urbana, y una parcela, 2 parcelas o 3 parcelas, la vendieron para cambios de uso urbano, y su patrimonio lo depositaron en esta caja. Y hoy tienen 0. Bueno, 167,000 pesos, 167,900, porque es lo que pone el FIPAGO, más la Secretaría de Finanzas del Estado, menos impuestos. Pues la gente no quiere nada porque no quiere dar su pagaré, porque tenían 400, 1 millón, 3 millones de pesos. Esa gente, entonces, toda su vida se va a quedar en el limbo. ¿Qué vamos a hacer para este tipo de personas? Que una solución sí tenemos que darle en base a la ley, si demuestran su depósito por depósito al rebasar lo que hoy el FIPAGO les da en este fideicomiso. Sería mi pregunta, es cuánto. Muchas gracias al senador Francisco Domínguez por su participación, y le pediríamos al senador José Ascensión Orihuela que pudiese hacer sus planteamientos. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Yunes. Bueno, como es claro, en esta sesión los diferentes senadores representantes de los partidos políticos tenemos una amplia coincidencia en este tema tan relevante, y en este tema que afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad y a los grupos que por alguna razón de su ubicación geográfica o demás no tienen un servicio financiero adecuado. Creo que todos coincidimos en estos planteamientos, y decirle, señor presidente Yunes, decirle a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que nosotros compartimos prácticamente todos los comentarios que aquí se han hecho, y que en la Comisión de Fomento Económico, particularmente en una amplia discusión con el senador Benjamín Robles, hemos discutido del compromiso que tenemos como legisladores para atender esta demanda popular, de atender una necesidad de las clases populares que demandan una atención en sus servicios financieros. Decirles que nosotros valoramos el trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados, la aprobación de la iniciativa por unanimidad, y que en el Senado de la República nosotros atendemos esa demanda, y que en la Comisión de Fomento Económico, señor senador Yunes, hemos decidido respaldar, apoyar la minuta y votarla a favor. Así es que no sobra decir que una regulación de estas características, indispensable en la vida de un gran número de mexicanos que han sido defraudados, que siguen siéndolo y que demandan servicios financieros más adecuados a su desarrollo económico y a sus necesidades, deberíamos atender con puntualidad lo aquí planteado por diversos senadores, en el compromiso de darle seguimiento a lo que hoy estamos concluyendo en una primera etapa. Senador Yunes, en la Comisión de Fomento Económico estamos conscientes, seguros de que es un paso importante, pero que hay muchas cosas más que seguir adelante, como ya usted mismo lo planteó, y que ha quedado reconocido en la reforma financiera que hicimos. Así es que nosotros hemos decidido votar a favor, ya lo hicimos en la Comisión de Fomento Económico, ya lo apuntaba el senador Robles, y creo que tendríamos que seguir adelante
en esta tarea que es indispensable en la vida de muchos mexicanos. Muchas gracias, señor senador. Al contrario, agradecemos mucho la participación del senador presidente de la Comisión de Fomento Económico, del senador José Orihuela, y le pediríamos al señor presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, si tuviese a bien uso de la voz para responder las preguntas formuladas por los señores senadores. Sí, muchas gracias a todos los senadores por sus comentarios. En general, pues, estamos totalmente de acuerdo con muchos de los comentarios. Yo creo que el caso 30 de agosto que señalaba el senador Domínguez ejemplifica muy bien la situación que tenía el sector de ahorro y crédito popular, y por eso me parece que esta iniciativa es muy creativa para cambiar y poner los incentivos correctos en un sector que es muy complicado. La caja 30 de agosto, efectivamente se le enviaron los oficios por parte de la Comisión Nacional Bancaria que debía dejar de captar, que lo hacía de forma irregular. Se emitió la opinión de delito porque estaba captando. Sin embargo, en ese periodo, o en los siguientes meses, se amparó, se dieron prórrogas, ¿no? Prórrogas de ley. Y de ese momento, 2007 al 2014, permítanme la expresión, tuvo licencia para seguir defraudando a sus ahorradores, quienes habían depositado la confianza en eso. No tenían los incentivos correctos las instituciones, como lo han tenido ahora, hacia el final de la prórroga, para después contestar también la pregunta del senador Carlos Mendoza, de que no es posible seguir viviendo en la irregularidad. Entonces, la caja 30 de agosto, que no es la única, ya se señalaba, y veremos muchas, inclusive aún si esta iniciativa es aprobada, muchas cajas que tendrán que pasar por este proceso, porque durante mucho tiempo se les dio esta posibilidad, pues, de seguir trabajando en la irregularidad con todo lo que eso implica. Entonces, pues sí es un problema y tendremos que trabajar en que no vuelva a ocurrir. Me parece que lo importante de la iniciativa es precisamente que no es que se dé otra nueva prórroga, porque eso había sido el problema del sector. El senador Mendoza preguntaba que por qué pudimos avanzar tanto en esto si se flexibilizamos algunos de los criterios. Al revés, el sector fue a la oficina a decirnos que por qué nos habíamos vuelto más estrictos. Pues tiene que ver un poco con que primero durante tantos años hubo el incentivo o la expectativa de que se iba a seguir haciendo prórrogas, y eso no necesariamente hacía que la gente tuviera interés en regularizarse. En la medida, y además, la verdad también hay que decirlo, que esos primeros años fueron los más difíciles, 50 años de existir, 30 de agosto creo que tenía 40 o 45 años de existir, sin nunca haber sido regulada, pues es muy difícil que estos intermediarios se quieran adoptar a las reglas, como fue el caso del 30 de agosto, que a pesar de eso nunca se acercó de nuevo, después del 2006, a las autoridades, nunca se registró inclusive en el FOCOP, ¿no? Entonces, el siguiente año fue un año donde se perdió esa expectativa de prórroga, y donde sin bajar los criterios nos permitió autorizar más. Y yo creo que esos son los incentivos correctos y es lo importante de nuevo de la iniciativa. Señalaba el senador Ríos Peters que qué vamos a hacer para evitarlo. Pues es un tema complicado, es un tema de nuevo donde no han estado los incentivos correctos. Se señalaban en todos los estados que todos ustedes tienen ejemplos de que hay problemas en sus estados. Señalaba el senador Penchina que habría que ver cómo se promueven mejores leyes estatales. Cuando yo estaba ya no me acuerdo si en la Financiera Rural o en Bansefi, inclusive en algunos de los estados, no solamente eran que no existían las leyes, se promovían por parte del Estado la constitución de estas empresas o de estas instituciones. Entonces, de eso es lo que hay que evitar y parte de eso está aquí, ¿no? Parte de eso se está poniendo en esta iniciativa. Primero, las básicas, que son las que tienen menos de 12.5 millones de activos, que hasta la fecha se pueden constituir nada más yendo con el presidente municipal y no tienen que avisar, sino creo que hasta los 180 días al registro. Hoy eso se reduce, esa posibilidad, también tienen que ir con un fedatario público y el fedatario público tiene que dar inclusive el aviso al FOCOP de que dio de alta esto, ¿no?
y la propia caja tiene 5 días para inscribirse. Se ponen delitos que antes se hacen explícitos delitos de no cumplir con la ley. Y hay otros incentivos. Por ejemplo, en algún momento la comisión trató de poner sellos a las diferentes cajas como que éstas eran regularizadas en términos de la transparencia que señalaba la senadora, y estos pues, se multiplicaron por todas partes, ¿no? Se pone como delito la falsificación de estos sellos para que tengamos un poco más de control. Y también la reforma financiera señala que a más tardar el 9 de julio la comisión tendrá que establecer un plan precisamente con medidas para evitar esas, que estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda para emitirlas y que nos ayuden a eso. Dicho eso, el regulador no lo puede hacer solo, como ya se señalaba. No es un tema nada más de regulación, es un tema de alinear los incentivos, es un tema que las propias cajas tengan la necesidad y las ganas también de decirnos quiénes lo están haciendo mal. Ahí en 30 de agosto hay cajas que están reguladas. Nunca ninguna nos denunció, oye, la 30 de agosto no está regulada, además de que todavía estaba en el proceso de prórroga. Por eso yo creo que esa es la parte importante de estas cajas, ¿no? De esta iniciativa, perdón. Preguntaba también el senador Mendoza si con esto ya acabamos. Pues yo, por lo que ya señalamos, yo creo que no, pero no solamente eso, también hay una parte importante que esto nos va a ayudar para darle salida a las que están al universo conocido. Hay un universo que no es conocido, que a partir de hoy, del 1 de abril, con la ley, o a partir de que esta iniciativa se apruebe, esas estarán ilegalmente captando, y entonces empezará un proceso de cierre, y a algunas no les va a aplicar tampoco inclusive el FIPAGO, aún con el límite que ya se señalaba, y pues se tendrá que encontrar alguna solución a eso, ¿no? Me parece que la transparencia que señalaba la senadora es vital, ¿no? Desafortunadamente estas cajas atienden, que además yo creo que son muy necesarias. Yo señalaba al principio que este sector es complementario de la banca múltiple, ¿no? No, en muchos países existe, en muchos países es muy vigorosa, inclusive más dinámica que la banca múltiple. Y yo creo que debemos de promover que se vayan profesionalizando, y por eso creo que vamos en un paso correcto. Sin embargo, aquí pues atienden a un sector de la población poco informado, de bajos recursos en su mayoría, ¿no? Que no son los únicos casos. Pero sí la parte de la transparencia es muy importante. Está en nuestra página de internet, está en la página de internet de la Conducef, las que ya están autorizadas y las que están calificadas con D. De todas formas se los haremos llegar, porque pues un medio de acercamiento del sector pues a través de ustedes, y eso es la parte que más nos ayuda. Sin duda la parte de educación financiera que señalaba el senador Penchín es fundamental. La Conducef tiene un programa de educación financiera, la Secretaría de Hacienda coordina también con nosotros algunos de estos esfuerzos que tienen ya pues varios años en la agenda pública, que desafortunadamente a lo mejor no han tenido el éxito que se buscaba, y habría que pensar qué más podemos hacer. Existe el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, donde se pretende que exista una política de inclusión financiera. Esta ya ha sesionado en un par de ocasiones en la presente administración, y lo que tenemos que hacer es ir desdoblando esos esfuerzos para que la parte de inclusión financiera vaya acompañada de este tema de educación financiera. En relación precisamente con la inclusión, pues de eso se trata la reforma financiera. La reforma financiera lo primero que hace es reconocer que hay un problema de inclusión, problema de competencia y un problema de acercamiento, sin decir que el sector no sea necesario. Yo creo que el sector va a seguir existiendo, y ojalá sea un super sector que atienda una buena parte de la población. Pero sí la parte de inclusión financiera, por decir un dato que es de todos conocido, ¿no? Pero la proporción de crédito en relación con el PIB, la penetración del crédito en el PIB es del 27%. El promedio de América Latina es del 44%. Países similares de desarrollo como el nuestro, de economías de desarrollo similar, Brasil o Chile, tienen alrededor del 70%. Entonces hay mucho espacio que hacer ahí. Esa penetración de crédito incluye a todo el sistema financiero, no nada más al bancario. Es decir, hay espacio para que crezcan todos, no nada más los bancos, sino también el sector.
En ese sentido, yo creo que la iniciativa ayuda a profesionalizar a las cajas, ayuda a que estén los incentivos correctos, ayuda a que se pierda la expectativa de que habrá nuevos plazos y que se podrá seguir pues jugando con el patrimonio de estos ahorradores que, como ya se señalaba, son los que más lo necesitan. Muchas gracias, senador. Al contrario, muchísimas gracias, señor presidente. Sí, señor senador. FIPAGO, pedía si el FIPAGO queda con esta iniciativa como estaba hasta el momento o tiene alguna modificación en su fortalecimiento más allá de los 169,000 pesos que pone, ¿no? Antes de entrarle con cualquier entidad. Gracias, señor. Con esta iniciativa, perdón, senador, con esta iniciativa, como se aprobó en la Cámara de Diputados, nada más se amplían los plazos y no cambian los montos a los que están sujetos. Lo señalaba el senador Penchina, el peor incentivo que podemos tener pues es seguir pagando todos los fraudes. Se hizo para el IPAB. Cuando está el FOBAPROA, pues a todo el mundo se le pagaba, estaban cubiertos al 100%. Los resultados, pues ya los conocemos todos. Lo mismo pasaba aquí, se crea el FIPAGO, se pone un tope, y en ese tope, pues lo que es necesario es que la gente conozca cuánto es ese tope, ¿no? Para poder, pues que cada quien haga su propio riesgo, ¿no? Como los bancos, como el IPAB ahora tiene un tope también. Hay un tope de 400 minutos. Si tú lo vas corrigiendo con fiscales, es un robo recómodo. Nada más que el tema fiscal, pues lo pagan los contribuyentes. Pues eso es así de simple. A ver, sí, tiene mucho uso el senador Domínguez. A ver, presidente, nada más a aclarar. ¿El FIPAGO lo fondean las propias cajas de ahorro o la fondea el gobierno? No, el gobierno. El que está fondeado es el FOCOP, por las cajas, es el fideicomiso de cooperativo de protección al ahorro. O sea, es que hoy hay dos: el FIPAGO, que es el que está fondeado por el gobierno federal, y el FOCOP, que es el que está fondeado en parte por el gobierno federal y en parte por el ahorro de las cajas, como lo es el... Muchas gracias, el FIPAGO, digo, el FA. Tiene el uso del senador Armando. Yo agradezco la respuesta que me diera el señor presidente, pero inclusive en este pequeño análisis sigo insistiendo, el tema es preventivo, el tema no debe de ser posterior a que se han realizado todas las actividades y entonces tenemos el FIPAGO. Por eso a mí lo que me gustaría saber es esta iniciativa, que sé que es pues un avance, así lo tenemos considerado, así Benjamín ha planteado que la votaremos por parte del Grupo Parlamentario del PRD. ¿Cuáles son las mejoras sustantivas de esta ley? Porque a mí sí me interesa regresar a la montaña, regresar a la zona norte y decirles, a ver, hemos hecho un análisis, con usted le hemos dado seguimiento al tema de COFIA y de Productos Amor que defraudaron, ya daba yo las cuentas. Bueno, hay que darle seguimiento con el tema del FIPAGO. Pero ¿en dónde está la evolución sustantiva en la parte preventiva? Usted como regulador, ¿cuáles son esos nuevos elementos que le estamos poniendo a esta ley? Y si son muy limitados, bueno, pues hay que exhibirlos, inclusive en una minuta que es positiva, ya lo dije, para no dejarlo pasar más tiempo después en el que creamos que ya hicimos una aprobación y pase lo que siempre ocurre. Esto lo estamos aprobando porque sí va a acabar el plazo. Entonces hay que entender que si vamos reaccionando nosotros nada más resolviendo con mejorarles el tema, siempre vamos a tener el problema de fondo. Un sistema financiero que no tiene penetración, que permite que este tipo de actores, que al no estar claramente alineados y que al no tener delimitaciones institucionales claras en la ley o acciones para que el regulador pueda tener acciones preventivas, nosotros dentro de 3, 4, 6 años, vengan los legisladores que vengan, vamos a seguir teniendo el problema. Entonces sí, creo que es pertinente con la mayor transparencia decir, bueno, en ese tema hay un avance muy menor, en ese avance es un gran pendiente, o en ese avance yo sí quisiera tener una respuesta pues lo más clara, no solamente para efectos de la votación que tendremos, sino para que nosotros nos quedemos con el pendiente de seguir avanzando en este tema. Gracias, senador. No sé si podría dar una respuesta y con esto... A ver, si me permite el senador... En el mismo sentido, presidente, de mi compañero senador Ríos Peter, si con esta iniciativa te damos el fortalecimiento como Comisión Nacional Bancaria, en que en el diario oficial de la Federación
o de cualquier entidad federativa, como Comisión Nacional puedas decir a los ciudadanos qué caja está cumpliendo, cuál tiene la letra D, y con eso darle certidumbre a los ahorradores. Sí, a ver, sobre el primer tema que comenta el senador Ríos Peters, cuando alguien quiere poner un banco, se acerca a la Comisión Nacional Bancaria y tiene que pasar un proceso largo. Cuando alguien quiere poner una SOFIPO, que está en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pues se acerca a la Comisión Nacional Bancaria y tiene que pasar un proceso de autorización. Con la ley actual, cuando alguien quiere poner una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de abajo de 2,5 millones de activos, no hace nada. Ese es el problema con la ley actual. Con esta iniciativa, eso se acota. Se da alguna obligación de registro, nos dan facultades a la comisión para regular algunas de sus actividades. Tiene que haber transparencia en su información, que inclusive hoy para las básicas no las tenemos, conoceremos mejor al sector. Entonces yo creo que en esa parte funcionan, de nuevo la parte de delitos, de nuevo la parte de transparencia. Lo que no podemos hacer, a diferencia de los otros, porque para nosotros es muy difícil y están lejos, es si se pone una caja en la Sierra de Guerrero, pero yo creo que no hay ninguna ley que lo impida, o sea, que se ponga y que entonces como que por ministerio de ley salga alguien y la cierre. Entonces por eso es una tarea de todos, inclusive las autoridades locales, pues impedir eso. Si no, la parte de regulación, aunque está mejor acotada hoy, pues es muy difícil impedirlo. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la voz el senador Benjamín Robles para aportar elementos sobre el tema, y estaríamos inmediatamente después, si es que estuviese lo suficientemente discutida. Y además sería un delito, ¿no? O sea, si alguien se pone, incumple la ley, si existe una denuncia, que lo puede hacer la comisión, entonces sería un delito de la persona que lo haya hecho. Muy bien, señor presidente. A ver, solamente para aportar, senador Yunes, compañeras y compañeros del Senado. Bueno, perdón, senador, sí son públicas, sí las podemos publicitar y están en nuestra página y eso. Sí, exacto. Yo reiteraría la solicitud que en algún momento hizo el senador Ríos Peters para poder tener una agenda en comisiones, particularmente la de Hacienda. Hay varias ya iniciativas propuestas por legisladores de los distintos grupos parlamentarios de este Senado, donde hemos planteado el fortalecimiento de la banca social, donde hemos hecho una propuesta de una nueva ley que tiene que ver con las cooperativas y sociedades de ahorro. Esa es la forma como podemos dar el siguiente paso. Hoy se trata de un paso significativo en favor de los ahorradores defraudados que no estaban contemplados en la posibilidad de iniciar una ruta para recuperar sus ahorros porque la ley de Fipago no los contemplaba. Ahora se ha cambiado eso y es un paso significativo. Por eso, señor presidente, yo me sumo a la petición que usted hacía al final de que se pueda de una vez votar este dictamen para que en pleno estemos listos para aprobarlo y nos pongamos pues a trabajar en la agenda que proponga la Comisión de Hacienda y Crédito Público que usted encabeza. Muchas gracias al senador Robles Montoya. Una vez concluida la participación y la exposición de quienes nos hacen favor de acompañar esta tarde con relación a este tema, del maestro Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del maestro Narciso Campos Cuevas, titular de Banca de Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estaríamos abriendo el análisis y en su caso la votación en los términos de esta minuta, que es como lo propone el dictamen, con respecto a la iniciativa que reforma la ley para atender el fin de la prórroga en el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. En este momento agradeceríamos la presencia, si quieren seguir en la discusión, están en su casa, bienvenidos, y estaríamos abriendo el registro para analizar, empezar el debate de análisis
de la minuta y del dictamen. Para eso tiene uso de la voz. No para eso. Antes de que se retire, perdón, el presidente de la Comisión Nacional. Perdón, senadora, si no se quieren retirar, bienvenidos hasta que concluya. No, solo por aquello de que si se retiran o permanecen, simplemente aprovechar su presencia y pedirle, señor presidente, la posibilidad de tener algún otro encuentro para que nos pueda compartir los avances que las circulares de la Comisión Nacional Bancaria y Valores tenía estipulado en la reforma financiera, que son cuantiosas y que será interesante conocer el estatus de que llevan, las condiciones que han encontrado, en fin, creo que formaría parte de las reuniones de trabajo de esta comisión y sería muy útil para nosotros. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora, muchas gracias por la participación. En este momento abrimos el registro por si hay algún senador o senadora que quisiera hacer uso de la voz. Tiene el uso de la voz el presidente de la Comisión de Fomento Económico. Gracias, señor presidente. Creo que ha sido amplia la participación. Informarle a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda que la Comisión de Fomento Económico sesionó hace un poco más de una hora, como lo informó el señor secretario Robles Montoya. Yo le entrego a usted aquí el acta, el dictamen. A ver, abrimos un receso de 1 minuto, si usted no tiene inconveniente, para despedir a los señores funcionarios. De 2 minutos atendiendo la moción del senador Penchina. Perdón, estás muy bien de concluir informándole a los integrantes de la Comisión de Hacienda que nosotros sesionamos y le entrego a usted ya la aprobación por parte de la Comisión de Fomento Económico. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de la Comisión de Fomento Económico del Senado, generosamente nos entrega el dictamen en el que por este motivo sesionaron las senadoras y los senadores integrantes de esta comisión, en donde hay evidentemente una mayoría con respecto a la minuta. Lo propio está haciendo la Comisión de Estudios Legislativos Primera, según nos ha informado su presidente, y en este momento, al no haber oradores en registro, estaríamos poniendo a votación la minuta, el dictamen de la minuta que está en comento, y en este sentido estaríamos preguntando a las señoras senadores, a la señora senadora y a los señores senadores que pudiesen expresar de manera nominativa el sentido de su voto. Empezaríamos por el senador David Penchina. En lo general y en lo particular, a favor. A favor. A favor. A favor. A favor del dictamen. A favor del dictamen. A favor. A favor del dictamen. A favor del dictamen. A favor. Por unanimidad queda aprobada el dictamen en el sentido y los términos de la minuta enviada por la Cámara de Diputados concerniente a la Ley de Sociedades Cooperativas. Agradecemos la presencia del senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, presidente de la Comisión de Fomento Económico, del senador Ángel Benjamín Robles, secretario de la misma comisión. Están cordialmente
invitados si quieren seguir compartiendo con nosotros el resto del orden del día. Gracias. Seguimos el orden del día. El segundo punto del orden del día es el dictamen por medio del cual esta comisión analiza 5 dictámenes referentes a acuerdos y convenios en materia de tributación. Estos dictámenes estarían vinculándonos fiscalmente con el Reino de Bélgica, con el gobierno del Principado de Liechtenstein, del Reino de los Países Bajos respecto de Aruba, el gobierno de Gibraltar y el de Malta. Están aquí con nosotros el licenciado Enrique Volado Muñoz, director general adjunto de Tratados Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y le pediríamos que pudiese hacer uso de la voz para ilustrar a los integrantes de la comisión brevemente el alcance y el sentido de estos acuerdos y convenios en materia tributaria. Porque el Reino Unido le da el poder, si Reino Unido no autorizara, no. No, sí, como no. Se la echan rápido. Sí, pero ¿dónde está? Es como las islas. Muy bien, ¿puede decir la votación? Muchas gracias. Gracias, senador, por la invitación. Y pasaríamos un poquito a hablar de estos acuerdos. Trataría de dividir la exposición en dos partes. Primero, como lo comentó usted bien, senador Yunes, hay unos acuerdos para evitar la doble tributación. Uno es un protocolo de renegociación, que es el de Bélgica, y otro un acuerdo de inicio, que es el de Malta como tal. Y luego la otra parte de la exposición sería los acuerdos de intercambio de información. Sí, si nos lo puede comentar en términos propios, digamos, dedicarle 5 minutos a las 5 minutos por acuerdo, se los agradeceríamos. Entiendo que no hay muchas dudas al respecto. Ok, sí, vamos a ser muy breves. La que sigue. Para otra vez que crean que vengan. Este es el protocolo de modificación de Bélgica. Este es un convenio que se negoció en 1992 y tiene como el fin esta renegociación actualizar este convenio. Tenemos 55 acuerdos firmados, 52 están en vigor, falta Turquía, Emiratos Árabes y el propio convenio de Malta que vamos a ver. Como les comentaba, se descubrió en 92 y en 2009 se llevó a cabo esta ronda de renegociación. La fecha de suscripción fue el 26 de agosto de 2013, el año pasado, ¿no? La que sigue, Alberto. Esto es un cuadro de inversión de esta renegociación, donde ahí vemos un flujo constante de inversión extranjera directa de Bélgica a México, ya están los diversos sectores, ¿no? La que sigue. Este es el contenido del protocolo, destacamos nada más los principales puntos. Hay una regla de desempate doble residencia de personas morales que se va a acuerdo mutuo. La tasa de dividendos se estableció en el 10%, la que sigue. En la definición de intereses se alargó, son conceptos que ya trae la ley del impuesto sobre la renta y que se quisieron incluir aquí en el tratado para retener en fuente este tipo de ingreso, que es interés. La tasa es del 5% en bancos y del 10% en los demás casos. En las ganancias de capital se estableció una tasa del 10%, con una participación requerida del 25% para que se pueda gravar, y una disposición de que si hay una reestructura que no tiene ánimo de lucro, se va exento, ¿no? La que sigue. Hay un acuerdo de intercambio de información, un artículo específico en donde se siguen los estándares internacionales y que se ha manejado en la OCDE, ¿no? La que sigue. También un artículo de asistencia en el cobro que se ajusta también a la redacción del modelo de la OCDE. Pasamos luego al convenio con Malta, es un acuerdo que se acaba de negociar, digamos, hace poco. Pasas a la siguiente lámina.
Tiene aquí un objetivo principal, que es eliminar la doble tributación como tal, y tiene otros objetivos, que no solo es el de eliminar la doble tributación, sino de combatir la evasión y elusión fiscal, y asimismo trae un acuerdo de intercambio de información. En Malta es un país que entró a la Unión Europea en el 2004, hay un antecedente de por qué se inició el primer contacto con ellos. Ellos son parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación celebrado entre México y la Comunidad Europea, en donde se establece pues que sería importante para un entorno jurídico favorable a las inversiones celebrar un acuerdo de doble imposición. La fecha de negociación fue el 2011 en junio en la Ciudad de México y se suscribió el 17 de diciembre de 2012 en Roma. Aquí hay también un cuadro de la inversión que hay de Malta en México y de México en Malta. La que sigue. Estos son los beneficios en general, los principales que puede dar un acuerdo de doble tributación. Elimina la doble imposición, otorga una seguridad jurídica a los contribuyentes para que se promueva la inversión. Hay una armonización de criterios de imposición que da estabilidad y es importante para la inversión. Se eliminan tratos discriminatorios. Hay un procedimiento de acuerdo mutuo amistoso para cualquier problema de interpretación o aplicación del convenio. Y se combate evidentemente a la evasión y a la elusión fiscal. El contenido del acuerdo es un artículo específico de beneficios empresariales, donde se establece una regla que si tienes un lugar de negocios se va a gravar en el país donde esté ese lugar de negocios. Si no, no se graba en ese país, se graba en el país de residencia de la empresa. Los intereses es lo mismo que en el convenio, en la renovación con Bélgica, el 5% de interés de tasa en cuanto a bancos y 10% en los demás casos. En regalías hay una tasa del 10%, de retención, y también existe un acuerdo de procedimiento mutuo para resolver las cuestiones de aplicación e interpretación de los convenios entre las autoridades competentes. Hay una cláusula antiabuso que especifica que el beneficio de los acuerdos se deban de otorgar realmente a las personas que tengan derecho al mismo. Con esto se evita un mal uso que pueda haber del convenio. Se incluye también un artículo de no discriminación y se incluye a su vez un artículo de intercambio de información que, al igual que la renegociación en el protocolo con Bélgica, sigue los estándares internacionales que en este sentido han manejado los organismos internacionales, entre ellos la OCDE. Venimos aquí a hablar de los acuerdos también de intercambio de información de Liechtenstein, Gibraltar y Aruba. La que sigue. El objetivo principal de estos acuerdos es promover la cooperación internacional en materia tributaria mediante el intercambio de información. Facilita a las partes contratantes la aplicación de la legislación para combatir la evasión y elusión fiscal. México cuenta con 16 acuerdos en esta materia, 12 ya están en vigor. En Gibraltar se suscribió el 9 de noviembre de 2012, el de Liechtenstein se suscribió el 20 de abril de 2013 y el caso de Aruba fue en julio de 2013 en la Ciudad de México. Estos acuerdos siguen también, como los artículos de intercambio de información de los convenios, la práctica internacional y los estándares que ha establecido la OCDE. Estos son, digamos, en términos generales, los beneficios que traen estos acuerdos de intercambio de información. Permiten un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Prevén un procedimiento de cooperaciones entre las instituciones tributarias para el intercambio de información fiscal. Y las partes se van intercambiando la información que sea de utilidad para combatir este tipo de acciones, ¿no? El contenido de estos tres acuerdos en términos generales es llevar a cabo el intercambio de información de diversos impuestos. En el caso de Liechtenstein es ICR, IVA y cualquier otro impuesto federal. En el caso de Gibraltar quedan comprendidos el ICR y el IVA. Y en el caso de Aruba quedan comprendidos los impuestos de cualquier naturaleza y descripción. Y dice que la parte requerida deberá usar sus medidas para obtener la información, aun cuando no la requiera para sus propios fines fiscales. Este punto es importante y es un nuevo estándar que trae el modelo de la OCDE en este sentido, porque pese a que a un país no le sirva el que va a dar la información, si al país que requiere la información le sirve, pues ya no hay un medio legal por el cual se pueda negar y esa información le llegue a ese país. ¿Cuándo se puede rechazar una solicitud de intercambio de información? Cuando no se realice conforme a lo señalan los acuerdos, no se proporcionen datos insuficientes, no se identifique el ejercicio fiscal aplicable y en este caso pues se debe negar la información porque no se trata de ir de pesca para obtener cualquier información y generar una carga fiscal administrativa muy fuerte para el otro Estado, ¿no? Cuando la parte haya agotado todos los medios y obviamente no obtuvo la información, pues también te lo puede comentar y no hay manera de que la puedas obtener, ¿no? La que sigue. Cuando existan dudas o dificultades respecto a la implementación o interpretación de los acuerdos, las autoridades competentes harán lo posible por resolverlos, igual que las reglas para convenios para evitar la doble tributación de mutuo acuerdo, que es un sistema que ha dado muy buen funcionamiento para este tipo de aplicación e interpretación de este tipo de convenios. Ese es en términos generales, senador Yunes y senadores y senadoras que nos acompañan, este tipo de acuerdos. Agradecemos al licenciado Volado Muñoz, director adjunto de Tratados Internacionales, la disposición
para explicar el tema, nos genera mayores elementos para tomar decisión. Le apreciamos como siempre su presencia. Yo estaría preguntándole a las senadoras y a los señores senadores si están de acuerdo en el término del dictamen, de los 5 dictámenes que son referentes a acuerdos y convenios en materia de tributación con el Reino de Bélgica, el Gobierno del Principado de Liechtenstein, el Reino de los Países Bajos respecto de Aruba, el Gobierno de Gibraltar y de Malta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo. Quedan aprobados, les agradecemos mucho su participación. El último tema del orden del día tiene que ver con la miscelánea, con el dictamen de miscelánea mercantil. Esta también es una minuta de la Cámara de Diputados que tuvo como primer turno a la Comisión de Comercio. Hay que mencionar que los integrantes de dicha comisión ya tuvieron sesión y dictaminaron en el sentido de la minuta. Tenemos aquí a la Directora General de Competitividad y Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía, por si es que la senadora y los senadores tuviesen algún tipo de duda con respecto a esta minuta. Yo le pediría a la licenciada Elsa Ayala Gómez pudiera hacer, si es soy yo. Bienvenida, pudiera hacer uso de la voz. Muchas gracias por su participación y presencia. Muchas gracias. Les hicimos una presentación muy concreta. La verdad es que es una reforma muy noble, ya ha estado bastante trabajada. Es una segunda parte de una primera reforma que nos hicieron favor de aprobar y lo que hace es complementar los esfuerzos para facilitar la constitución y el trabajo que hacen las empresas, ¿no? La vida corporativa de las empresas. Me voy más o menos rápido porque la verdad es una reforma muy sencilla. El objetivo de la reforma en particular, pues obviamente es impulsar la competitividad y la productividad del país. Como les digo, lo que buscamos es facilitar la vida corporativa de las empresas, no solo su creación, sino todo el proceso. Y queremos fortalecer nuestro sistema de garantías mobiliarias. La verdad es que México es un referente internacional en el tema de garantías mobiliarias, pero todavía tenemos que trabajar bastante en el tema. Entonces, incluye estos dos temas importantes que al final se complementan. En particular, en el contenido de la reforma hay varios bloques. Uno es el tema de la modernización, en donde nosotros en el registro público creamos una base de datos nacional que nos va a permitir que cualquier persona desde cualquier lugar pueda hacer una consulta al registro público de comercio y que pueda pedir una certificación y que pueda tener la información en tiempo real. Vamos a tener también en la página de la Secretaría de Economía la información de las empresas, o sea, las convocatorias de asamblea, los avisos. En lugar de que se tengan que hacer en publicaciones de periódicos estatales, pues lo que estamos buscando es que sea electrónico, tenemos mayor alcance y va a ser gratuito, entonces ahí eliminamos costos. Respecto a sociedades mercantiles, permite que las sociedades realicen todas las actividades vinculadas con su objeto social sin necesidad de reformar sus estatutos sociales, entonces eso también implica un ahorro para las empresas. Se incluye la figura del corredor público en la constitución de sociedades, no solo al notario. Se obliga a los administradores de las empresas a observar la confidencialidad de la información en la sociedad, es solamente ciertas precisiones. Se fortalecen los órganos de vigilancia, los comisarios, incluyendo gestión, conducción y ejecución dentro de las sociedades. Se le da también un poco de fuerza a los grupos minoritarios dentro de las empresas, porque normalmente siempre tienen sus derechos un poco limitados, entonces estamos dando mayor participación en la toma de decisiones. Y estamos permitiendo que haya una mayor libertad contractual entre accionistas que normalmente se ven limitados un poco por los términos de ley. Dentro del tema de garantías mobiliarias que comentábamos, estamos estableciendo reglas muy sencillas, para la ejecución de estas garantías, que es uno de los elementos esenciales. Estamos incluyendo también la descripción de todas las garantías que se deben inscribir en el registro único de garantías mobiliarias, porque no siempre hay certeza de ello. Atendiendo a mejores prácticas internacionales, prevemos la inscripción de la prenda sin transmisión de posesión, que ese también es un elemento que no ha quedado claro y que a nivel internacional es una práctica reconocida. Estamos haciendo obligatorio inscribir en el registro de garantías mobiliarias otras figuras jurídicas a efecto de dar mayor certeza jurídica y también las resoluciones judiciales o administrativas, porque eso nos va a dar fortaleza en el sistema de las garantías y mayor certeza hacia los particulares, ¿no? Se prevé el procedimiento expedito para la cancelación o modificación de una garantía. El deudor va a poder acudir con un juez a pedir un procedimiento expedito.
se va a poder tener la autorización que da el deudor per se para que ya se pueda inscribir la garantía en el registro, pues también debe incluir la modificación, la rectificación y la cancelación, o sea, pues debe seguir toda la suerte del original. En el tema de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estamos incrementando la capacidad para pactar entre las partes en un crédito, o sea, para pagar con bienes distintos a la prenda o que haya intervención de terceros para resolver controversias comerciales, entonces facilitación del comercio realmente. Estamos eliminando costos entre particulares, o sea, ya no tiene un costo la liquidación, la fusión o la escisión de sociedades en la Ley Federal de Derechos, ni la modificación de la cláusula de exclusión por la de admisión de extranjeros, que antes sí tenían un costo. En realidad, el de origen se hicieron algunos ajustes por la reforma financiera. Lo que hicimos fue adecuar el texto a la reforma que ya fue aprobada y se eliminó un tema importante que sí hacía un poco de ruido, que era que en el caso de embargo de bienes se había previsto que las materias primas agrícolas fueran las primeras que se embargaran. Eso causó mucha controversia y eso ya se quedó fuera del dictamen. En realidad, el resto de las adecuaciones fueron para adecuarlo al texto de la reforma hacendaria que ya se emitió. Los beneficios, pues es obviamente avanzar entre 6 y 8 lugares en el reporte Doing Business del Banco Mundial. Esto nos va a permitir avanzar en la competitividad por las cargas innecesarias que va a implicar para las empresas, el costo general de las empresas. Y pues los beneficiarios en realidad son todos, ¿no? Tanto los empresarios, las sociedades, los ciudadanos que van a poder hacer consultas en tiempo real de los registros públicos, los accionistas minoritarios, en sí todo el proceso de garantías, los litigios incluso se van a ver beneficiados con algunas de estas disposiciones y pues un mayor financiamiento para las MIPYMES y eliminamos ciertos costos. Esa es la verdad de manera muy concreta. Como les digo, es una reforma muy noble que lo que hace es complementar esfuerzos que ya se han hecho en materia legislativa en el tema. Muy rápido, se aprecia la puntualidad. Le agradecemos mucho a la licenciada Elsa Ayala Gómez la exposición. Está a debate y análisis la minuta en miscelánea mercantil. No habiendo senadores inscritos, estaríamos procediendo a la votación. Quienes estén por la afirmativa para respaldar el dictamen en la dirección de la minuta, sírvanse manifestarlo. Queda aprobado. Con este último punto agotamos el orden del día. Agradecemos la presencia de la senadora, de los señores senadores, de los señores funcionarios del Gobierno de la República que nos hicieron favor de acompañar, y estaremos citando para la Comisión de Hacienda el día de mañana reunión de trabajo con lo referente a los temas que están en la agenda. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy bien.